¿cómo sabemos cuál es la historia de la salvación? Y claro, la respuesta es: la historia de la salvación se ha revelado, se nos ha dado a conocer. Y en la plenitud de los tiempos, nos va a decir el apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 4 de la carta a los Gálatas: en la plenitud de los tiempos, Jesús nació de mujer. Y entonces, la respuesta, diríamos, es en la revelación. Entonces tenemos que buscar la participación, la intervención de María en primer lugar en la revelación pública. Hemos venido conversando el jueves pasado, también de revelaciones particulares, por lo menos algunas de ellas, porque nuestra Madre Santísima, además de su presencia en la revelación pública, a lo largo de la historia, especialmente en estos tiempos modernos, se ha manifestado. Y muchas de esas mariofanías son reconocidas por la Iglesia. Entonces es parte de lo que nosotros tomamos para apoyarnos en la figura, en la persona de María, para acercarnos a comprender mejor la historia de la salvación, la obra redentora del Señor. Y podríamos decir brevemente que, como sabemos, esta revelación en el en la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Tradición, en relación a la Sagrada Escritura, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento aparece la figura en el momento culminante del anuncio del llamado protoevangelio, capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, cuando el Señor anuncia la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, y anuncia que del el linaje de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y entonces nosotros entendemos y vemos a lo largo de la revelación que esa mujer es María, y que esa mujer de alguna manera está prefigurada de alguna forma en las santas mujeres de las que nos habla el Antiguo Testamento. Y entre las más destacadas tenemos a Débora, a Judith, las mujeres guerreras, diríamos, y a Esther, la esposa del rey Asuero. Pero también vemos cómo en el Antiguo Testamento se va a destacar el rol de la llamada Reina Madre. Y esta Reina Madre, que tiene, diríamos, potestades, y que tenía potestades en el reino de Israel, en el reino de Judá, antes incluso de la división, como también en otros reinados de las culturas paganas, la reina madre tenía prerrogativas que no tenía la esposa del rey. Es decir, sus prerrogativas eran mayores. Y bueno, eso digamos como un preámbulo general. Voy a compartir con ustedes algunos breves numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan justamente de esa predestinación de María, es decir, de esa
de esa misión singular que en el plan de salvación, en la historia de la salvación, en la obra de Dios, tiene María. Y eso lo vamos a tomar como marco de lo que vamos a comentar y que, por supuesto, es lo que la Iglesia maestra nos enseña. Está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica a partir de los numerales 4, 8, 7, y un punto muy importante a tomar en cuenta es que en nuestra fe lo que nosotros decimos, lo que creemos acerca de María, se fundamenta, se apoya en lo que nosotros creemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se establece una relación muy importante. Pero lo que se nos enseña sobre María ilumina a su vez la fe sobre Cristo. Y entonces, les mencionaba ya como en Gálatas 4:4, se nos dice que en la plenitud de los tiempos el Señor Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y la carta a los Hebreos nos va a señalar en el capítulo 10, versículo 5, para formar a Dios un cuerpo, porque Dios es espíritu puro, y que desde toda la eternidad nosotros sabemos que María fue escogida para ser la madre de su hijo, una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, de Galilea. ¿Qué nos dice Lucas? Que era una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de esa virgen era María. Además, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos menciona en el numeral 56 que Dios Padre quiso que el consentimiento de lo que estaba predestinado a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. María es la nueva Eva. La predestinación de María. Y a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres, como hemos mencionado. En un inicio está Eva, y estos pasajes del capítulo 3:15 del libro del Génesis, y que además en el Génesis 3:20 dice que esa mujer está llamada a ser la madre de todos los vivientes. Esa es María. Y además que va a concebir de esa concepción de María totalmente sobrenatural, también está prefigurada en Sara y en otras mujeres que dan vida de manera sobrenatural, en estas mujeres guerreras que hemos mencionado. Y María, de alguna manera, es parte de los llamados Anahuim, de los pobres de Yahvé, de los pobres del Señor, que tienen toda su confianza en el Señor y lo acogen. Y ella es la excelsa hija de Sión, en la que se cumplen todas las promesas y se inaugura el plan de salvación. Entonces, en María voy a cerrar. Nosotros encontramos la grandeza de ese plan de Dios, porque ella es la predestinada, ella es la escogida, y su misión es preparada a lo largo de toda la historia de la salvación. Claro, María se manifiesta, como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos se produce con la anunciación, con la encarnación, con el Verbo eterno, que toma nuestra naturaleza de nuestra Madre Santísima. Y entonces, nosotros vemos, especialmente en dos de los evangelistas, en dos de los evangelios, especialmente en Lucas, que nos resalta
la presencia de María en torno a la encarnación y diríamos, a los primeros años de infancia de Jesús, y luego la volvemos a ver en San Juan, ya en la vida pública de Jesús a partir del capítulo 2 en las bodas de Caná, y luego su presencia en la cruz, y luego Lucas ya a través del libro de los Hechos de los Apóstoles nos mostrará su presencia en Pentecostés. Y Juan, autor del libro del Apocalipsis, nos mostrará la presencia de María en los momentos culminantes del desenlace final de la historia de la salvación, en esa gran señal que aparece en el cielo en el capítulo 12.